en nuestro mundo digital, y es que pues obviamente las third party cookies van a desaparecer en el futuro próximo. No sabemos exactamente cuándo, pero seguramente en algún momento del 2022. Y obviamente las marcas, las agencias, los publishers se encuentran y nos encontramos definiendo este camino y cómo vamos a transicionar a esta nueva realidad. Y, y bueno, ¿y qué impacto va a tener esto, no? Hoy en día, bueno, antes de hablar un poco acerca de Retargetly, les quería nada más comentar que mm, MediaMath cuenta obviamente con una visión y hemos trabajado fuertemente últimamente con el tema acerca de nuestro approach. Y en resumen, el approach de MediaMath es global, es agnóstico y es flexible. Vamos a estar trabajando con los principales partners de Identity y obviamente en el caso de Latinoamérica en particular, Retargetly juega un papel muy, muy importante por el tiempo que lleva en la región y por la cantidad de data y por el approach que ustedes van a ver a continuación. Ahora nos van a presentar de cómo, qué es lo que está sucediendo desde el lado de ellos, qué es lo que están haciendo, cuál es el riesgo, qué vamos a hacer con el tema de qué van a hacer con retargeting, cómo vamos a medir la frecuencia. Bueno, es el impacto que tiene hoy en día cuando se ven las cookies, vamos a tener que trabajar en retargeting, medición de frecuencia y cross-site targeting o tracking. Y bueno, voy a dejar a Manuel, Country Manager de México, que nos platique, al igual que Patricio, Country Revenue Manager de Chile y Perú, que nos cuenten a continuación, que se presenten brevemente y que nos cuenten a continuación lo que están viendo ellos y cómo lo van a solucionar. Perfecto, muchas gracias Guillermo por la introducción. Gracias a MediaMath por este espacio y por la invitación. Y bueno, también gracias a todos los demás participantes que se están sumando y que están dándonos una hora para escuchar la postura de Retargetly y un poco cómo es que llegamos a este punto. Como decías, Guillermo, yo soy Manuel Ameneiro, soy Country Manager para México de Retargetly. Y también está conmigo Patricio Roviano, Country Revenue Manager para Chile y Perú. Entre los dos estaremos abordando el tema un poco. Así que si quieren, sin más, inicio a compartir mi pantalla para iniciar con la presentación. En lo que la comparten, nada más les quiero recordar a todos que pueden hacer preguntas en la sección de Q&A de Zoom. Las trataremos de ir respondiendo poco a poco y si no al final, dependiendo cómo se va dando la conversación. Pero bueno, gracias por acompañarnos y los dejo. Bien, asumo que todo el mundo puede ver mi pantalla en este momento, ¿no? Yo sí. Bien, buenísimo. Bueno, la idea un poco es bien, platicar de los cambios que se vienen. Como decías acertadamente, Guillermo, en teoría son para fin de este año, el principio del que viene. La verdad es que con las últimas noticias y los sucesos recientes, a mí personalmente tampoco me queda tan claro si en verdad va a ser a principio del año que viene o a lo mejor se recorre un poco. Nos presentamos ya brevemente los dos, así que arranco derecho con la presentación. Esos son los temas principales que vamos a cubrir. En sí, el objetivo de la plática es cubrir el futuro cookieless en la TAM y vamos a ver estos 4 puntos. En primer lugar, la visión de Retargetly de sobre cómo llegamos todos como industria a este punto donde llega a la desaparición de cookies de terceros, qué fue que lo trajo hasta acá, qué lo detonó. Vamos a hablar un poco de los mitos que hay por allá afuera en el mercado, que hay en algunas conversaciones, que seguramente han escuchado en otras conferencias, un poquito cuál es verdad, cuál no. Vamos a hablar específicamente de IDX, que es nuestra propuesta de identificador alternativo,
hablar un poco de cómo funciona, para qué casos de uso está diseñado. También vamos a hablar de nuestro roadmap de implementación, lo que va a pasar de aquí a fin de año. Y finalmente, qué se puede hacer ya con IDX, tanto como anunciante como como publisher, y qué cosas están disponibles en qué momento del año. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a este punto? Primero, para dar un pequeño comentario adicional, entender el origen de las cookies, de las third-party cookies. Es una tecnología que fue creada por Netscape en 1994. Nunca fue planeada o diseñada para convertirse en lo que se convirtió hoy en día y tener el alcance que tiene hoy en día. Realmente el origen de las cookies era porque cuando empezó el ecosistema de e-commerce digital, en Netscape tuvieron una idea brillante de que en un comercio físico, en un brick and mortar store, la persona que está trabajando ahí ve al consumidor, ve en qué está interesado, y cuando regresa otro día, la persona se acuerda de este consumidor que estaba buscando. No pasaba en un e-commerce, bueno, en una tienda virtual, digamos. Entonces, la idea original fue esta, fue simplemente poder tener un conocimiento histórico de un consumidor. Y por otro lado, a lo que quiero llegar es, tampoco está mal tener estas conversaciones o replantearnos la tecnología en sí, cuando es una tecnología que fue creada cuando yo tenía 6 años, y si pienso en las otras tecnologías que había en el 94, muy pocas no han sido reevaluadas o han sido modernizadas. Básicamente, llegamos a este punto ahora por 3 cosas, 3 grandes pilares. Primero, por la pérdida de confianza de los consumidores en la tecnología en sí. Todos hemos visto o hemos sido víctimas de un retargeting demasiado invasivo que nos persigue por todos lados, por meses. No sé, personalmente, cuando yo compré anillo de compromiso para casarme, yo ya lo había comprado, ya lo había entregado, ya me había casado y todavía seguía Tiffany persiguiéndome por todo el planeta. Entonces se vuelve un poco ineficiente, inefectivo, invasivo. También el hecho de que no sepa el usuario con quién se está compartiendo, qué otros píxeles o tags están insertados. Todo esto llevó a esta sensación de pérdida de confianza o incluso hasta creepiness que algunos consumidores han tenido, de que dicen, yo nunca busqué viajes a Vallarta, solo lo hablé con mi mamá, me están escuchando. No, pero da esta sensación, ¿no? Por inferencias, por patrones de behavior, de navegación, que hacen parecer este tipo de cosas. En segundo lugar, todas las nuevas regulaciones que han ido apareciendo, como GDPR en Europa, LGPD en Brasil, CCPA en California, que han challenged el ecosistema, tratando de proteger la privacidad y tratando de darle consentimiento y ownership de nuevo al consumidor sobre su data. Y también esto obliga a replantearse. Esas son las existentes, pero inevitablemente va a haber legislaciones similares o equivalentes en otros países de América Latina. Y el punto, creo que crítico, que detonó este momento, este cambio, es que los navegadores en sí empezaban a matar las third-party cookies. Safari lo hizo en el 2007 primero, después se agregó Firefox y finalmente el año pasado con el anuncio de Google que Chrome eliminaba el soporte para third-party cookies. ¿Por qué es tan crítico? ¿O por qué cuando lo hizo Safari o lo hizo Firefox no fue tan relevante, pero cuando Chrome lo hace sí? Y es porque el share que tiene Chrome sobre el tráfico web en general es enorme. En América Latina es casi el 85%. Entonces, tirar esta llave en los engranes del ecosistema Open Web y del ecosistema Programmatic ahora sí nos obliga a replantear mucho más cómo podemos tener una solución o cómo lo podemos abordar. Entonces, básicamente, ¿qué impactos tenemos en la industria? Muchos. Más del 85% de los casos de AdTech dependen de la third-party cookie para funcionar. Muchos de estos casos se toman por sentado, se creen que aunque desaparezcan las third-party cookies van a seguir pudiéndose hacer con solo first-party cookies o con otras tecnologías, cuando no es necesariamente así. Y también existe otra postura que dice, muy fácil, ahora lo que vamos a hacer es
pedir login, vamos a tener el email de todo el mundo y simplemente con emails encriptados nos vamos a mandar entre plataformas tecnológicas y con esto lo solucionamos. Tampoco es un componente con mucho pensamiento mágico creer que al exigir login todo el mundo lo va a hacer. La verdad es que tenemos experiencia y tenemos números de lo que ha pasado en Europa con GDPR y, no sé, en Italia apenas 40% de la población está haciendo login, los países nórdicos mucho menos, y en especial si nos vamos a generaciones más jóvenes, los Gen Z, en los países nórdicos, ni siquiera el 20% creen dejar su email para un login. No lo va a solucionar del todo tampoco. Entonces, estos son los casos de uso que en este momento están en riesgo o amenazados por la desaparición de una third party cookie, porque son la base del caso de uso. Primero, en el bloque, digamos, de uso de datos, el data management en sí. Hay muchas cosas que ha habido una confusión entre la terminología first party data con first party cookie y third party data con third party cookie, que se usan como intercambiables cuando no son lo mismo. Y muchas cosas que se hacen con data management a veces dependen de un third party cookie, aunque subjetivamente se considere first party data, ¿no? Obviamente atenta contra las audiencias third party y es una herramienta enorme esta para prospección, para conseguir nuevos usuarios. Perdón por la visita que tengo de los amables transportistas de Ciudad de México. También ataca al retargeting, que ese es uno de los casos de uso que se toma muy por hecho, se toma for granted por todos los anunciantes, y el retargeting en otro ambiente, en un ambiente que no es del anunciante, no se va a poder hacer sin un third party cookie. Y por lo mismo el cross device. Cross device, vamos a conocer un dispositivo, pero les pido de verdad una disculpa, creo que me llegó los peores Sigue, Sui, no se escucha tanto, no te preocupes. Perdón. Y bueno, pues, como les decía, cross device también podremos conocer un dispositivo que es el cual accedió a nuestro sitio, pero no conoceremos los otros dispositivos. También la optimización de contenidos está retada. El DCO depende en gran parte de third party cookies para adaptar la creatividad a las audiencias que lo están consumiendo. El ad serving de misma manera. Incluso la personalización de sitios depende mucho de third party cookies. Y otro tema que no es nada menor y para anunciantes, que son los que están poniendo el dinero, es crítico, es la medición y reporting. Para poder tener reportes de frecuencia, para poder controlar el alcance overall de una campaña en todos los medios, dependemos de third party cookies. No es práctico ahora tener que hacer frecuencia de alcance por cada medio en específico, es regresar una década. Reportes de brand lift, obviamente todo lo que tenga que ver con atribución. Brand safety también está retado. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con insights va a ser muy difícil sin third party cookies si no existe una solución o una alternativa, digamos, tomando un hipotético donde desaparezca y no exista nada más. Conseguir insights enriquecidos va a ser un reto, porque solo vamos a tener la información de lo que sucede, obviamente, dentro de nuestras propiedades. Ahora, un poquito más yéndonos hacia planificación y qué es lo que está también amenazado. Ya lo mencionaba brevemente, la capacidad de medir frecuencia, de medir alcance total en múltiples medios, no solo va a ser un reto, sino que va a depender más del browser en el cual se haga, lo cual hay un pequeño conflicto de interés ahí. En segundo lugar, el retargeting, que como decía es algo que se toma muy por hecho, no se puede sin cookies. Y el retargeting es el pilar de mucha de la estrategia de performance de anunciantes, ¿no? De optimización, de recompra, requiere retargeting y necesita third party cookies. Y en tercer lugar, incluso a los walled gardens mismos, la desaparición de third party cookies afectaría performance en las campañas desde un 20% hasta potencialmente un 50%, si es que no existe un reemplazo adecuado. Ahora, ¿cuáles son algunos mitos que existen allá afuera y que seguramente se han enfrentado? El primer mito es que otras tecnologías son igual de buenas o van a ser suficientes para resolver los casos de uso. No vamos a necesitar nada adicional.
Y esto es un mito, no es real. Existen otras propuestas como fingerprinting, y fingerprinting de entrada tiene ya problemas. Si partimos de la base que eliminar las third-party cookies es por un tema de privacidad, seguridad del usuario, fingerprinting es aún más invasivo. Entonces ya empezamos por un mal lugar. Después es muy inestable en el tiempo. Depende de variables del dispositivo, depende de variables del browser, que un usuario puede cambiar a lo largo del día y romper esta conexión o romper esta huella. Y también por lo mismo tiene un riesgo de desaparecer pronto porque al ser invasivo existe el riesgo de que también legislaciones lo toquen. Por otro lado, también han escuchado no necesitamos third-party cookies, con first-party cookies, las cuales van a seguir existiendo, que también es como otro mito, ¿no? Desaparecen todas las cookies, no, desaparecen solo las third. Y el mito adicional es, con first-party cookies lo resuelvo. Y no resolvemos los casos de uso con first-party cookies. En primer lugar, son específicas para un solo dominio, no las vamos a poder usar en otro ambiente que no sea el nuestro. Obviamente es para ambiente web, no funciona para apps. Y este es un punto crítico, puede provocar que en lugar de que, como estamos ahora, que tenemos 2, maybe 3 walled gardens, si todos empezamos a decir yo voy a usar solo first party cookies, podemos provocar miles de walled gardens y una dificultad para anunciantes y para agencias de medios de tener que trabajar con miles de diferentes publishers, de nuevo, sin todas las herramientas de medición, de planeación que hoy en día contamos. El segundo mito, lo mencioné brevemente, el login va a ser suficiente. Como les decía, ya tenemos números. Hoy en día en América Latina, depende del país, estamos entre 2 y 8% de tráfico que tiene un email asociado en publishers. Creer que esto va a pasar de 2% a 100% de un día al otro porque no hay third party cookies es francamente pensamiento mágico. Y por otro lado, si nos vamos a otros casos de uso, como e-commerce, es una variable muy importante para el e-commerce el checkout como guest. Si ahora vamos a obligar a todos los clientes a dejar su email, vamos a perder conversiones. Y en el momento en que empezamos a ver la pérdida de conversiones, va a desaparecer el pedir el login. Entonces, back to square one. No resuelve todo pensar que con un email asociado listo. El tercer mito es que contextual resuelve todo. Contextual va a ser como targetear por audiencias. Tampoco. Contextual es muy pequeño hoy en día comparado con audiencias, especialmente cuando tenemos en cuenta todas las audiencias que Google mismo provee. Y además, y más importante creo, la propuesta de valor es imprecisa. No necesariamente alguien que está en un sitio de autos está pensando en comprar un auto, no necesariamente alguien que está en un sitio de economía o de negocios está buscando invertir. Es de nuevo retroceder en el tiempo. Ahora les pido disculpas por el helicóptero que aterriza arriba mío, estamos en un mal día de ruido. Y bueno, adicional a esto, los CPMs de contextual para el lado de publisher les implica una pérdida de ingresos, es un CPM menor al no poder targetear efectivamente. Y un punto que hoy en la mañana en otra conferencia escuchaba a Andrés Azpilicueta de Publicis decir que me pareció muy interesante. Aunque el CPM sea más bajo para el publisher y el anunciante lo vea como más bajo, la verdad es que por la pérdida de performance que va a haber al no estar targeteando tan precisamente, al final el costo del lead o el costo de la acción va a ser más alta, aunque el CPM en sí sea más bajo. Entonces, me parece también un punto interesante, ¿no? Que escuché hoy en la mañana. Y bueno, y el cuarto mito es que pues, Google Privacy Sandbox va a resolver todo. A 8 meses, ya casi 7 de la fecha que Google mismo puso, la propuesta de Google todavía es poco clara, todavía ha sido cambiante, tenemos poca información, solo sabemos que resolverá algo de frecuencia, de control de frecuencia, cross-sitio, pero lo más importante es que pues, pone a Chrome como el centro del ecosistema, ¿no? No resuelve para otros browsers, resuelve para Chrome nada más, y ese es un tema grave o importante, que pone a Google en el medio de todo. Google en este caso pasa a ser parte, juez, jurado, fiscal y creo que hasta incluso verdugo de algunos. Y bueno, esto
la verdad es que, sorpresa, no es tan mito, es un poco más verdadero. Entrando un poco más en qué fue precisamente los últimos cambios, pasaron hace como, no sé, 15, 20 días. Google lo que dijo es que no van a crear un identificador alternativo ni van a implementar identificadores alternativos. Por otro lado, dijeron que sí van a tener un ID dentro de sus propias propiedades, utilizando el login de Google, lo cual es un poquito contradictorio, ¿no? Es decir, nadie puede targetear audiencias por privacidad, excepto cuando yo lo hago. Por otro lado, dijeron que sí van a permitir a cualquier medio utilizar una tecnología de identificación alternativa, la que quieran, a través de SSP o ad server de Google. Y finalmente, conectando todo, Google DB360 no va a permitir IDs alternativos. Lo único que se va a poder es targetear por Flux, que es una solución de Google de cohorts. Ahora, tampoco soluciona todos los casos, de hecho pierde precisión, porque hoy en día un anunciante utilizando audiencias de terceros o en combinaciones con su first party data puede hacer, quiero un consumidor interesado en tenis Nike que pasó cerca de un Liverpool en los últimos 30 días por geolocalización y que además tiene instalada la app de mis competidores que son Adidas y Puma. Con los flux de Google, a lo que vamos a pasar es interesado en ropa deportiva. Definitivamente vamos a perder un montón de performance nuevamente. Y aquí es donde entra IDX. Como decía Guillermo en la introducción, se están creando IDs alternativos por regiones. Nosotros en Retargetly creemos que este es el camino, IDs alternativos interoperables. Y para explicar un poco más de IDX, cómo funciona y qué pueden ustedes hacer con él, le cedo la palabra ahora a mi querido Pato. Así que Pato, adelante. Perfecto, gracias Manu, gracias por la intro. La verdad que viendo todo este panorama que Manu nos pone respecto a cómo la industria y cómo los distintos players dentro del ecosistema están tomando este proceso, en cierta manera un poco asusta, pero hay soluciones, ¿no? Y ahí es donde entra IDX, digamos, o donde entramos nosotros. Y acá quiero hacer un parate previo a avanzar, donde me gustaría hacer un foco en cuál es el objetivo hoy nuestro con este identificador único que estamos trabajando, ¿no? Digamos, lo que buscamos nosotros en sí es poder brindarle a la industria una solución estratégica para el futuro que se nos viene cookieless, ¿no? Y poder ayudarlos a mantener estos casos de uso que mencionaba Manu, que hoy son tan necesarios tanto para las marcas como los publishers, ¿no? Y cuando hablo de industria me refiero a la industria en un total, digamos, porque IDX no está limitado solo al publisher o a la marca, sino que a cualquier partner, cualquier tecnología que quiera usar este identificador único lo puede hacer, ¿no? Y teniendo en cuenta también esto, porque a ver, la gran mayoría de las personas que hoy en día están en esta llamada nos deben de conocer como retargeting los proveedores de audiencias y DMP, me gustaría, digamos, separar un poco este proceso, ¿no? Y dejar en claro que IDX no es una solución de audiencias, es una solución de identidad digital, ¿no? Lo que buscamos es ayudar a las marcas, a los publishers, a tener una solución de identidad digital para poder mantener esos casos de uso. Entonces, yendo un poquitito más ahora sí a la teoría de cómo funciona IDX, si querés Manu, ahí pasámela. Pasamos a los 4 pilares fundamentales sobre los cuales IDX está montado, ¿no? Y van muy alineados a lo que escuchábamos que Manu comentaba, ¿no? O sea, todo lo que nos llevó a este estadio actual del ecosistema digital. El primer pilar lo llamamos seguro por diseño. ¿A qué nos referimos con seguro por diseño? Esto quiere decir que solo van a poder tener acceso a IDX los miembros que formen parte de este ecosistema, ¿no? Y no solo eso, sino que todos los identificadores dentro de la red de IDX se van a encontrar encriptados para cada uno de los socios y al mismo tiempo van a ser renovados mensualmente para evitar que cualquier tipo de tercero pueda interceptar o obtener cualquier tipo de información dentro de este ecosistema privado, ¿no? Esto la verdad que viendo
los puntos que veíamos previamente, nos diferencia bastante en algunos actores que hoy están ofreciendo cierto tipo de IDs, donde en cierta manera dejan bastante expuesto a los usuarios a extensiones como por ejemplo de navegadores malignos, etcétera, que pueden llegar a obtener algún tipo de información, ¿no? Entonces acá estamos dejando en claro que con IDX ese problema no lo vamos a tener. El punto 2 o el pilar 2 sería único y consentido. ¿A qué nos referimos con esto? Único nos referimos a que no es un ID exclusivo del navegador o del dispositivo, sino que este IDX se va a compartir entre estos dispositivos, ¿no? Y al mismo tiempo ponemos el consentimiento del usuario primero y antes que nada. Digamos, esto es lo fundamental dentro del ecosistema de IDX. El tercer pilar es la conectividad. Digamos que esto es súper importante, ¿no? Entonces, IDX está diseñado para conectarse tanto con la oferta como con la demanda. Y que también pueda ser interoperable entre otros IDs que vayan surgiendo o que ya estén dentro del ecosistema digital, ¿no? Esto, ¿por qué lo vemos de esta manera? Porque nos va a ayudar tanto a nosotros como a la industria a maximizar el match rate en plataformas y al mismo tiempo hacer las cosas más simples para las marcas y para los publishers y los distintos vendor techs que hay en el ecosistema, ¿no? Y el pilar 3, que digamos es cómo se construye este proceso, digamos, es el múltiples identificadores. ¿A qué nos referimos con múltiples identificadores y una sola identidad? Nos referimos a que IDX va a ser un ID único, pero que va a estar conformado en base a distintos identificadores que un usuario nos va a ir dejando dentro de nuestro ecosistema. Estos identificadores pueden ser desde un mail, por ejemplo, o pueden ser a una variable digital de comportamiento de la persona. Si querés, seguimos. Entonces, teniendo en cuenta ese pilar específicamente, nosotros tomamos dos approaches para lo que es la construcción de IDX, ¿no? El primer approach es el determinístico, ¿no? O sea, para nosotros ir identificando distintos identificadores de un usuario, desde la parte determinística lo que hacemos, o lo que estamos haciendo hoy, es identificar datos duros, datos concretos del usuario. Un email, un teléfono, un nombre. Esto nos da absoluta certeza, ¿no?, de que cuando un usuario navega, poder identificar qué visitó, qué no visitó y dónde estuvo, ¿no? Esto de vuelta siempre hablando dentro de lo que es nuestro ecosistema. Y el segundo approach, por un tema también de lo que hablábamos previamente con Manuel, ¿no?, que es no podemos quedarnos solamente con el determinístico, también estamos trabajando un approach más probabilístico, enfocado en variables blandas de navegación digital. Entonces acá, a diferencia del approach determinístico, tomaríamos más variables como el IP, la navegación, el dispositivo, el tipo de navegador que ese usuario utiliza, y en base a ello implementar modelos de inteligencia artificial para poder definir y entender cómo esos usuarios están visitando y si visitaron más de uno o dos sitios dentro de nuestro ecosistema, ¿no? De esta manera es como nosotros terminamos identificando o asignando un IDX a un usuario. Un dato de color acá a tener en cuenta es, hoy en día IDX está activo, ¿no?, desde abril, desde inicios de abril, ya estamos live con los partners que forman parte de la red de Retargetly, y hoy tenemos, para que ustedes tengan una idea, un aproximado de 300 millones de sesiones únicas, de las cuales tenemos la capacidad, hoy estamos actualmente identificando un IDX en el 76% de esas sesiones, con una efectividad y una precisión del 93%, ¿no? Esto me parece relevante para tenerlo en cuenta. Y haciendo un doble check a este punto que hablábamos del probabilístico y el determinístico y cómo asignamos un ID y cómo mantenemos la privacidad del usuario y cómo es que todo vive en un mismo ecosistema, acá me parece relevante mostrarles este slide donde ponemos, digamos, un diagrama de cómo funcionaría el proceso, ¿no? Cómo funciona el proceso hoy. Digamos, y poniendo dos potenciales socios dentro del ecosistema de IDX, ¿no? Por un lado tenemos el publisher, ¿no?, y por el otro lado tenemos una marca. Pero ambos coexisten y están dentro de lo que es nuestro ecosistema. Entonces, el proceso sería el siguiente. Una persona ingresa al sitio del publisher,
se le asigna un identificador, básicamente la visita de un usuario bajo el ID 812938, por ejemplo, y sobre ese ID empiezo a ver qué fue lo que ese usuario realizó dentro de ese ecosistema, ¿no? Y esto es data privada que permanece solo dentro del ecosistema de ese publisher. Y está encriptado y está anonimizado para que solo ese publisher tenga visibilidad. Entonces nosotros lo que hacemos ahí es identificamos las distintas variables. Por ejemplo, en este caso identificamos un login que nos dio un mail, identificamos un IP, identificamos una URL de navegación, identificamos un dispositivo, identificamos un navegador. Este proceso es enviado a IDX, se le asigna un ID y se devuelve nuevamente el IDX de ese usuario al publisher, ¿no? Con el ID concreto de esa persona y cuál es el timestamp, etc. Lo mismo ocurre desde el otro ecosistema. Digamos, entra una persona al sitio de una marca, ingresa, hace una navegación, no se registra, pero me da datos como variables más blandas, como hablábamos previamente, ¿no? IP, URL, dispositivo, navegador. Entonces, en base a estos atributos, son devueltos nuevamente a IDX y en base a las variables y los identificadores que tengamos y el perfil de comportamiento online del usuario, vamos a ir definiendo si pertenece a una IDX o pertenece a otro. En este caso, la devolución a ambos partners es el mismo, o sea, básicamente el usuario que ingresó a estos dos sitios ingresan dentro de un mismo IDX, ¿no? Ahí pasamos, si querés, Manu, al próximo slide. Lo que es la activación, ¿no? Que esto ya es otro de los puntos fundamentales dentro del ecosistema. Digamos, hoy lo que nosotros vemos en el proceso de activación es exactamente este mismo chart que tenemos acá, ¿no? Por un lado tenemos el supply, que es el publisher, con el SSP. Por el otro lado tenemos la marca, con el DMP y su data. Y básicamente todas estas cadenas dependen de la third party cookie. El publisher depende de la third party cookie para enviar data e información al SSP. El SSP depende de la third party cookie para poder mandar al DSP. Y lo mismo viceversa del otro lado, ¿no? Ahora, nosotros lo que estamos planteando ahora con este cambio de paradigma es lo siguiente. O sea, como vamos a estar trabajando dentro de un ecosistema de socios, digamos, todos los partners, socios, publishers que ingresen a nuestro ecosistema van a comenzar a usar IDX. Y todas las marcas y partners que ingresen a nuestro ecosistema también van a empezar a usar IDX como identificador. Entonces, aquí lo que vamos a estar haciendo es los distintos traspasos de información van a ser utilizando IDX dentro del ecosistema. Entonces, el publisher va a enviar sus IDX al SSP y el SSP se va a conectar con el DSP, mientras que la marca va a hacer el mismo proceso con el DMP y va a enviar el DSP a IDX. Ahora, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Este primer pantallazo que vemos acá es siempre considerando que IDX se conecte a todos los partners dentro del ecosistema, ¿no? Que IDX esté aceptado por todos los DSPs y esté aceptado por todos los SSPs. Ahora, teniendo en cuenta también uno de los comentarios que comentó Manu, va a terminar pasando que no todas las tecnologías se van a querer conectar a todos los identificadores. Entonces ahí es muy importante encontrar una alternativa como identificador digital para poder ofrecer a nuestros partners esa posibilidad igual de que a pesar que no tenemos una conexión directa o que no se acepta esa ID, tener otra opción para poder hacer el envío de la data. Entonces ahí nosotros vemos, digamos, un caso de uso muy puntual que es enviar todo lo que es la construcción del proceso, ¿no? de activación al SSP, donde la marca va a poder traquear su data, va a poder armar perfiles de audiencias o segmentos o variables con IDX, va a poder enviar esta información al SSP. Dentro del SSP va a poder hacer el frequency management que charlaba Manu previamente, o el remarketing, o la segmentación de audiencias. Y luego, una vez construido este proceso, va a poder empujar desde el SSP lo que nosotros llamamos un retargetedly smart deal directamente al DSP que hoy no está integrado al ecosistema. Correcto. Entonces, vamos a tener esas dos alternativas. Ahora, en lo que refiere a casos de uso, digamos, y es lo importante, y de vuelta, recalcando nuevamente, IDX no es una solución de audiencias, sino que es una solución de identidad digital. Next. Digamos, casos de uso, los mismos, estamos tomando exactamente los mismos ejemplos que Manu mencionó recién. Bueno, con IDX,
Básicamente vamos a poder cumplir con todas estas variables de activación y casos de uso, ¿no? Sea desde todo lo que es acceso y uso de datos, todo lo que es data management desde el DMP se va a poder hacer con IDX, todo lo que es audience third party en base a nuestro ecosistema se va a poder hacer con IDX, retargeting también se va a poder hacer, cross device también, optimización de contenidos, mismo caso, dynamic creatives, ad serving, personalización de sitios, y mediciones y reportings también, frequency cap, alcance, reporte de brand lift, post view, multitouch, brand safe, media mix modeling, insights y enriquecimiento también va a poder ser posible con IDX. Acá destaco, digamos, 3 casos de uso fundamentales en la industria que son los que por lo menos nosotros vemos bastante, que es la frecuencia de alcance, audiencias third party y retargeting, ¿no? Que es muy importante para las marcas generalmente, entonces estas alternativas van a estar disponibles y van a poder seguir siendo realizadas. Si querés, Manu, el próximo. Roadmaps, integraciones, ¿en qué estamos y hacia dónde vamos? Publishers primero, o sea, nuestro foco va a estar 100% en lo que es publishers hoy para poder generar un contexto interesante dentro de lo que es partners en IDX, ¿no? Hoy en día, digamos ya, IDX está activo desde abril y tenemos activo en línea unos 165 publishers, que entre ellos tienen 1.5 mil millones de páginas vistas en la región, ¿no? Como pueden ver a la derecha, tienen algunos ejemplos de los publishers que hoy ya están activos en nuestro ecosistema. El objetivo de alcance para este año es el siguiente. Buscamos tener un 30% de adopción para lo que es Publishers Tier 1, un 40% de adopción para lo que es Publishers Tier 2 y un 50% de adopción para lo que es Publishers Tier 3. Y nos vamos a estar enfocando 100% en lo que es Publishers de tipo web. Next. Para lo que es Partners en el horizonte y cómo estamos trabajando las integraciones, por un lado estamos en roadmaps actualmente con Sander para lo que es integración de IDX. Estamos en charlas con MediaMath, Epsilon, Magnite, Spotex y Pubmatic. Y un dato importante que era lo que hablábamos en los pilares iniciales, que era la conectividad, ¿no? Y nos parece clave esto. Estamos negociando y haciendo también acuerdos entre distintos IDs interoperables que van a estar dentro del ecosistema, como por ejemplo LiveRamp, SEOTAP y IDX. La idea, ID5, perdón. La idea es que, digamos, personas o partners que usen otros IDs puedan ser interoperables entre distintos ecosistemas. Next. Lanzamientos y lo que es producto hoy. Hoy en día estamos en la versión 0.1, ¿no? La versión 0.1 tenemos hoy una app live de IDX que permite a cualquier partner que hoy en día tenga un IDX integrado en su sitio web poder seguir el porcentaje de tráfico addressable a nivel ID en nuestro ecosistema. El segundo paso que vemos en proceso de lanzamiento va a ser la versión 1.0, que va a estar enfocado más en las funciones de overlap. La idea acá es permitirle tanto a los anunciantes como a los medios que estén dentro de nuestro ecosistema poder saber cuántos de sus usuarios existen en otros sitios dentro de la red que no son parte, que no fueron, perdón, que son parte de otro partner dentro de la red y que están por fuera de su ecosistema actual, ¿no? Y por último tenemos el último next step del lanzamiento de productos que va a estar enfocado en lo que es activación, ¿no? Porque hasta ahora hablamos de identificar al usuario, de la privacidad, de cómo se está construyendo IDX, de para qué va a funcionar, pero es, bueno, ¿cuándo voy a poder activar una campaña con IDX, ¿no? Entonces estamos poniéndonos como meta tener la disponibilidad de que los partners que hoy en día tienen actividad con nuestro ID puedan hacer targeting tanto de keys como de audiencias directamente en SSP a partir de junio del 2021. Next. ¿Qué pueden hacer hoy con IDX? Digamos, las personas que quieran conectarse hoy a IDX van a poder hacer 3 casos puntuales de uso, ¿no? Por primer lugar es conectarse, ¿no? Y es de qué manera nos podemos conectar. Vamos a tener potenciales marcas, publishers, clientes que no van a querer utilizar un DMP y van a querer conectarse directamente con IDX. Entonces esa opción va también a estar disponible. Entonces vamos a poder instalar de forma manual, o ustedes van a poder instalar de forma manual un JavaScript de IDX donde van a poder empezar a asignar
un ID a los usuarios que naveguen dentro del ecosistema privado de publisher o marca. Para los partners que usan DMP, van a poder utilizar el container tag directo. Acá sé que vi algunos nombres y pude ver personas que ya tenemos relación en trabajo en el día a día. Entonces, para esos partners que ya tienen DMP, esto ya está disponible y está activo. Y está seteado, entonces no hace falta hacer ningún tipo de modificación. Y también la otra opción es a través de Prebid, ¿no? En este caso es una opción más enfocada principalmente a lo que son publishers. Una vez instalado el script, lo que van a poder ver hoy es un dashboard con las métricas de adresabilidad de sus ecosistemas en base a nuestro IDX. Y bueno, como les decíamos previamente, ¿no? A partir de junio, la idea es que ustedes puedan apuntar a activar campañas utilizando específicamente un IDX para la activación. Pero bueno, eso es por lo menos todo desde el lado de producto. Muchísimas gracias a ambos. Manuel, Patricio, vamos a abrirlo ahora a preguntas y respuestas. De hecho, hay una pregunta en el chat que ya respondieron brevemente. Y la pregunta es, ¿cuántos publishers tienen hoy en día? Son 165. La otra parte de la pregunta tiene que ver con la cobertura a nivel regional y en relación a usuarios, no solamente, yo sé que hablabas de impresiones, no de Unix. Si puedes tal vez expandir un poco más en el tema de Unix y también, no sé, México, Brasil, Colombia, Argentina parece que son los más grandes, bueno, son los países más grandes y sería genial si pudieras dar un dato más detallado. Bueno, nosotros trabajamos en toda la región, somos una empresa nativa latinoamericana, iniciamos en Argentina y estamos ahora con equipo en varios países, en Chile, en Colombia, en Brasil, en México, en Estados Unidos, y bueno, tenemos cobertura en toda la región. Hablando de dispositivos, hoy en día estamos más o menos como en 1.000 millones y medio en toda la región. México más o menos 300 millones de dispositivos. Pato, Dispositivos, más no Unix. dispositivos, pero bueno, sabemos que depende mucho de la cantidad de dispositivos por cantidad de usuario, por perfil del usuario, por el mercado. Más o menos nosotros vemos 4 dispositivos por persona. Okay. Entonces podríamos más o menos hacer esa regla de división. Pato, si quieres complementar con números de los mercados de Sudamérica. Sí, a ver, yo que llevo Chile y Perú, ¿no? Estamos aproximadamente hablando de unos, para lo que es Chile estamos hablando de unos 23 millones de dispositivos y para lo que es Perú estamos hablando de unos 44 millones de dispositivos en la región, ¿no? Que de vuelta, como decía Manuel, digamos, nosotros vemos que un promedio estándar generalmente en nuestro ecosistema es entre 3 y 4 dispositivos por usuario, ¿no? Entonces habría que hacer una desduplicación, generalmente aprox son para Chile entre unos 13 y 14 millones y para Perú estamos hablando de unos 23, 25 millones. Perfecto. Y contestando a otra pregunta que vi por ahí, de si ya son clientes de DMP, Pato la contestó en el chat, pero por si alguien más tenía esa duda, sí, como mencionamos en la presentación, un cliente nuestro que ya sea cliente de DMP y tenga insertado ya el pixel de nuestro DMP, ya está conectado y ya está levantando IDX. No necesita hacer nada más adicional. Y lo que va a pasar es, como decía Pato, el next step es que van a poder ver un dashboard donde van a poder el porcentaje de cobertura del tráfico web que hoy tienen hoy en día, qué porcentaje de ese tráfico está resuelto para IDX. Perfecto. Siguen llegando las preguntas. Hay una que pregunta Nicolás, ¿qué nos recomienda para hacer desde ya para estar listos y testear en junio 2021? Antes de que respondan el punto de vista de ustedes, nada más les quería comentar a todos los presentes que MediaMath
obviamente estamos teniendo muchas conversaciones con clientes y MediaMath está también como consultor. Obviamente, una de las recomendaciones que le damos a nuestros clientes es que evalúen todo el ecosistema, todas las opciones. Obviamente, Retargeting es una muy buena en Latinoamérica. Hay más para que sepan. Es bueno que se informen. La educación es clave. Obviamente, después seleccionar uno o dos, no sé cuántos vayan a seleccionar, normalmente es uno, para después poder testearlo, validarlo y la implementación, y ver, bueno, asegurarnos que la implementación sea exitosa. Ese es a grandes rasgos lo que recomienda MediaMath. De nuevo, nosotros, como les decía al principio, estamos trabajando con todos los proveedores principales de Identity en el mundo. Y si tienen alguna pregunta general acerca de otros, también por favor háganoslo saber. Retargetly, de nuevo, es un partner muy importante para nosotros, pero y creemos que Retargetly está avanzando más que otros. Pero bueno, ahora sí, los dejo para que respondan ustedes. Patricio, Hola, estás hola. en... A ver, la otra pregunta era, ¿qué nos recomiendan hacer desde ya para estar listos para testear en junio 2021? A ver, por Nicolás. En este caso, en realidad, no hay mucho que podamos hacer, salvo ayudarnos a, digamos, eh, generar más usabilidad por parte de los clientes y de los publishers, ¿no? O sea, creo que ahí digamos, el punto más relevante es eso. Mientras más personas forman parte o mientras más partners o socios forman parte de nuestro ecosistema, más disponibilidad de IDX vamos a tener, lo cual es más alcance, lo cual se transfiere a mejor información, mejor comportamiento, mejor llegada, mejor alcance y mejor match. Entonces creo que va más por ese lado, ¿no? De acuerdo. Hay otra pregunta que dice que si van a poder seguir haciendo DCO, qué tipo de información, segmentación voy a poder hacer. Bueno, como vimos en la presentación, IDX no es una solución de audiencias, es un enabler tecnológico de identificación alternativa. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí, vas a poder seguir haciendo DCO conforme tú tengas las variables que utilizas para DCO y los proveedores de integrados a un ID alternativo. Como bien decía Guillermo, no necesariamente tiene que ser el de Retargetly. Hay varios y hay diferentes para diferentes regiones. Por supuesto que el nuestro fue el primero presentado para Latinoamérica, lo presentamos hace más de un año y por casi un año entero fue el único presentado para América Latina. Ahora hay algunos otros. Pero bueno, la idea es esa, la idea es que todos estos casos de uso que mencionamos que están bajo riesgo por la desaparición de third-party cookies, lo que va a suceder es que se van a poder resolver, pero ahora utilizando IDX en lugar de la third-party cookie. Y también me parece interesante la pregunta de Fausto. Justo, porque pregunta cuáles son las principales pros y contras de la propuesta de IDX versus la metodología propuesta de panelistas más crawler de Comscore. Si quieres la respondemos entre los dos, Pato, porque también te vi como que con ganas de querer contestarla. Por un lado, Pero dale, anda vos. Por un lado, digo, sin entender, no es nuestra tecnología, no quiero hablar de la propuesta de alguien más, pero el puro hecho de que ya sea con panelistas, obviamente está limitando el alcance, ¿no? Probablemente vas a tener panelistas identificados con ciertas preguntas contestadas declaradas, y eso probablemente esas inferencias llevadas a una mayor parte de la población. Entonces, vuelvo un poquito a la parte en la que yo estaba hablando en la conferencia. Esto reduce la precisión. Al mismo tiempo que probablemente aumenta muchísimo la precisión cuando están targeteando a los que lo declararon, al esto usarlo para modelar, de nuevo te va a reducir la precisión porque no son necesariamente usuarios que hicieron ese comportamiento, son simplemente usuarios similares a los panelistas. Y la parte del crawler, Pato la mencionó brevemente y creo que también quieres contestar eso, Pato.
esto es introducir una extensión al navegador y es exponer al usuario a algo que no necesariamente quiere hacer, o probablemente en este caso los panelistas tendrán un incentivo para hacerlo. Pero si quieres, Pato, complementar la respuesta. No, es exactamente eso. Bueno, es exactamente eso. O sea, es como una desventaja en el sentido de la privacidad también del usuario, ¿no? Que es un poco lo que mencionábamos en el punto de por qué es tan importante ser no solo user-focused en privacy, sino también en cómo dentro del ecosistema se está manejando la información del usuario, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante. Y un punto de vista, porque también dice las contras, ¿no? Y me parece también importante ahí nombrar, porque no somos perfectos, o sea, nadie es perfecto. Entonces, por ejemplo, una contra que nosotros tenemos es la adaptación de este IDX, ¿no? O sea, nosotros dependemos mucho del ecosistema. Entonces, de que del ecosistema nos use. Entonces, básicamente creo que esa es una de las contras principales, que por lo menos con la que nosotros contamos, ¿no? Y bueno, no sé quién es el anónimo que había hecho la pregunta original sobre la cobertura de IDX, que ahora dice que es un poco más sobre identity que la penetración en sí de IDX. No estoy seguro todavía si la estoy entendiendo bien, no sé tú, Pato, pero bueno, a lo que iba yo a contestarla ahora es, nosotros en Retargetly, con los identificadores existentes hoy en día, dígase Third Party Cookies y Mobile Ad IDs, básicamente podemos resolver para el 90% de la población activa en Internet de LATAM. Redondeando, IDX, por las pruebas que hemos hecho, en este momento nos está solucionando para entre el 76 y, como dijo Pato, el 95% de estos usuarios, dependiendo el caso específico. Pero no estoy seguro si estoy entendiendo correctamente la pregunta, pero IDX está resolviendo en estos momentos, que todavía faltan 9 meses para que desaparezcan las cookies, pero en estos momentos ya está resolviendo entre el 76 y el 95% de los casos. Perfecto. Con eso creo que son todas las preguntas que vemos. Nos faltan 3 minutos para terminar. Creo que ha sido una conversación muy, muy interesante. En lo particular, creo que esto de las cookies al final del día, al final del camino, va a ser algo bueno para todos, para las marcas, para los anunciantes, para la industria, por lo que decían al principio, que mal usamos las cookies a lo largo de todos estos años. Va a costar al principio, pero estoy convencido que con la ayuda de toda la industria, con la ayuda de nuestros partners, nuestros clientes, agencias, anunciantes, ustedes como Retargetly obviamente y nosotros como plataformas de tecnología, los SSPs y demás, vamos a poder resolver este problema. Bueno, este tema no es un problema todavía, pero este tema juntos, y entre más pronto, más rápido nos podamos mover de la mano, creo que va a ser más fácil. Entonces, yo les pido a todos que unamos la fuerza para avanzar lo más rápido posible en este tema, y más en Latinoamérica. Justo, Guillermo, concuerdo contigo 100%. No es un momento malo, como dices tú, no es un problema, es simplemente un momento de replantear, como dicen en slang argentino, de parar la pelota y levantar la cabeza, con metáfora futbolera. Y esto es una oportunidad de a lo mejor mejorar incluso el ecosistema, porque como dije muy al principio, las cookies no fueron pensadas para lo que pasó, fueron llevadas a hacer esto. Y estamos en un momento donde podemos tomar una decisión un poco más egoísta y decir yo voy a hacer la mía y cerrarnos, o podemos tomar una decisión más, a ver, no, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que tener interoperabilidad, tenemos que vernos más como socios y partners entre anunciantes, medios, publishers, plataformas tecnológicas, y es un momento donde, como decías tú, Guillermo, es un momento de poder mejorar incluso de lo que existía. De acuerdo. Pues estamos en tiempo, gracias a todos, gracias por acompañarnos. Obviamente tendremos más conversaciones de estas y les haremos hacer llegar la invitación. Patricio, Manuel, de nuevo gracias por el partnership y por acompañarnos. No, gracias a vos, Guillermo y Sole, por la invitación. Gracias, chicos. Muy Un interesante. gusto, como siempre. Todo esto pasa Bueno. gracias a Dios, gracias a Sole.
No, tanto no. Les vamos a mandar la presentación y bueno, la grabación que hicimos hoy y bueno, quedamos todos en contacto para avanzar. Gracias chicos, que tengan buena tarde de todos. Buenas tardes. Saludos. Gracias. Gracias a todos. Adiós.